'cause that's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but Ya estamos de vuelta entonces junto a ustedes en nuestro matinal y miren a quienes tengo aquí, a mis protagonistas de la noticia de Prensa, Cierto TVU, edición central, de lunes a sábado a las 20 horas, nuestros periodistas que hacen posible que tengamos toda la información certera en el momento preciso, ¿cierto? Todo lo necesario que muchas veces tenemos que saber, esa información, esa contingencia nacional y regional que tenemos que saber a diario. Así que muchas gracias a todos ellos, nuestros periodistas del Departamento de Prensa. Y ahora sí, vamos a tomar asiento nuevamente porque vamos a seguir con el tema de la violencia intrafamiliar. En esta oportunidad quiero presentarles a María Angélica Benavides, quien es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, psicóloga social de nuestra Universidad de Concepción y presidenta de la Asociación Chilena de Psicología Comunitaria. ¿Cómo estás, María Angélica? Es un placer que puedas estar hoy día junto a nosotros aquí en el matinal para hablar de un tema tan trascendental como es la violencia intrafamiliar. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y bien, aquí esperando y yo creo que sí es un tema muy relevante y lo ha sido siempre, y hoy día yo creo que hay muchas cosas que decir sobre este tema y espero tener todas las posibilidades de plantearlo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es muy interesante para nosotros el contacto con la gente. Es por eso que me gustaría partir esta entrevista con una pregunta de el WhatsApp. Vamos a leerla, María Angélica. Aquí está. Rodrigo, buenos días. Buen tema. Yo creo hay mujeres que por estar con pareja muchas veces conviven con psicópatas. Para no estar solas, sin amor, la relación permite la violencia. Mira, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede haber más violencia cuando realmente no hay amor detrás de una pareja? Yo digo que no. Mira, lo que pasa es que yo estuve trabajando por muchos años atendiendo mujeres que vivían violencia. Si fueran psicópatas, si fuera una enfermedad, indudablemente que no tendrían cómo llevarlos a la justicia. Claro. Entonces yo creo que más que está todo el tema del amor romántico, uno de los mitos también que hay respecto a la violencia, pero lo central de todo este tema es que hay una cultura que va incentivando esta minusvalía de nosotras como mujeres y realzando, todo el tema del patriarcado, ¿no? El patriarcado que está a todo nivel, yo creo que fue, y esta cultura que hizo que nosotros fuéramos invisibles por muchos años, digamos. Claro. Y hoy día eso está siendo rescatado, hace años que está siendo rescatado por muchas mujeres, y yo creo que hoy día es donde debe estar, digamos, en esto. Así que yo pienso que y de lo que mi experiencia me dice también, que no es un tema de desamor, más bien el tema es que está toda esta situación de un amor romántico. Entonces con eso tú aceptas, aguantas, estás, digamos, y hay, pero es cultural, ¿me entiendes también? Claro. Como nos fueron enseñando. A pesar del maltrato que podemos estar siendo víctimas diariamente, dices tú que hay una idealización de lo que es el amor, y a pesar del dolor que podamos sentir, igual seguimos con este mito de idealizar a la persona que está al lado nuestra. Por supuesto, y eso no, solamente uno se da cuenta de eso cuando se hacen procesos de terapia, por ejemplo, y es terapia o prevención, que tampoco está. Mira, yo quiero plantear ahora lo que he venido hace tiempo planteando también, porque yo he tenido un curso en la UDEC, ¿ya?, de psicología, que era cómo atender mujeres que viven con violencia, porque es un tema, no es atender cualquier mujer, digamos. Claro. Lo que ocurre es que si a nivel de Estado no está esta política de que no cambien con los gobiernos, suponte tú, como cambian muchas cosas igual, esto hace tiempo, yo creo que sería otra la situación hoy día, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es necesario que
que el Estado se haga cargo de estos temas, tanto de la violencia, estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Todo el tema Claro. que tiene que ver también con adultos mayores, con niños, niñas y adolescentes que son vulnerados, violados, etcétera, y maltratados, y las mujeres que con más tiempo también viven esta situación, pero también las niñas. Entonces, no sé si logro ver, yo creo que es súper relevante que se haga este trabajo a nivel, que sea tomado, digamos, por el Estado, que sea una ley, y que no cambie con los gobiernos, porque cambia con los gobiernos, Claro. y ahí se pierde todo lo que se había ganado antes. Claro. Se habla también de una conducta de normalizar lo que está pasando a nuestro alrededor, que realmente Exactamente. claro, que Perdón. realmente no se tome conciencia de que esto es un tema importante y prioritario para un país. Exactamente. Eso que dices tú es muy relevante. Esto de normalizar es porque, bueno, antes más que hoy día, digamos, hoy día yo creo que nosotros como mamá estamos mucho más atentas, no todo el mundo, pero sí atenta a que no aguanta, no si se le va a pasar, no si eso son, si está celoso es por el amor, ¿me entiendes? Todos esos Claro. son mitos que nos fueron insertando a nivel de chip. Sí, o piensa en tus no es hijos, no así, pienses digamos. en ti. Normalizar significa que no, yo no me puedo ir porque mi hijo está muy chico, necesitan un padre, pero imagínate la violencia que sea al interior de esos niños y niñas lo que reciben, incluso en el embarazo. Entonces, si no hay un tema de prevenir, ¿verdad? Y de campaña que den cuenta de esto, porque no lo hay, si te fijas, no lo hay así a nivel general, a nivel masivo en realidad tiene que haber. Como un tiempo sí lo hubo, pero después se va, digamos, y ya no se sigue trabajando estos temas. Entonces, claro que sí, lo que se plantea es eso, pero vamos normalizando, vamos aguantando eso, vamos, y mujeres, pero a mí me toca atender mujeres que vivieron 40, 50 años de violencia. Y cuando fueron los hijos adultos, le dijeron, mamá, ya basta. Mamá, tienes que ir a una psicóloga, tienes que atenderte, pero también nosotros como psicólogas tenemos que estar especializarnos en esos temas, porque no es llegar y atender a cualquier persona, porque ahí se va quitando todo el tema de la autoestima, se anula completamente a esa mujer que antes puede haber sido distinta, se anula. Y lo que ha pasado también con la violencia en el pololeo, ¿te fijas? ¿Qué pasa con ese silencio? Con esas víctimas que, como ¿Perdón? dices tú, ¿qué pasa con ese silencio? Esas víctimas que, como dices tú, años de años viviendo este dolor y este calvario y no pudiendo en el fondo hacer nada, no atreviéndose a hacer nada. ¿Cómo hacer para que ellas puedan empezar a expresar lo que pasa y hacer algo al respecto? Campañas, como te decía, disculpa, campaña, prevenir a todo nivel, que sea. Además, y eso es lo que yo también quiero plantear hoy día, no sé, por mucho tiempo yo trabajé en Santiago en el Domos, que era una ONG que trabajamos los temas de violencia, pero tienes que trabajar a nivel de redes comunitarias, por ejemplo. Ya. Hacíamos terapias breves, que eran 8 o 10 sesiones, y cuando veíamos que la mujer seguía en el tema, era para trabajar exclusivamente el tema de la violencia contra las mujeres. Algunas lograban darse cuenta y se iban, y nosotros hacíamos seguimiento al año, a los meses, después hasta los 2 años hacíamos seguimientos. Y lo otro es el tema de que hoy día, por ejemplo, no se hacen ese tipo de terapia. Cuando la mujer se quedaba ahí, nosotros veíamos que no avanzaba. Después de hacer esa sesión de terapia individual, pasamos al grupo. Y el grupo, con otra mujer, 8 máximo, digamos, era súper contenedor y se constituían coterapeutas por ejemplo, en mi caso, de mía, porque ellas decían lo que le había pasado y la otra le hacía sentido y lograba dimensionar lo que estaba viviendo. Y de verdad que había un trabajo súper potente que se lograba además conectarla en las redes, volver a conectarla a lo familiar. En las redes comunitarias había todo un apoyo alrededor de esa mujer para que ya no volviera a vivir lo que había vivido, y además a sus parejas las podíamos derivar a otro espacio donde lo pudieran atender. Ahora, yo sé que pareciera que en el gobierno de Bachelet
se hizo un trabajo con hombres también, porque ellos uno tiene que atenderlos distintos, no es la misma terapia, Claro. ¿me entiendes? Porque la mujer está disminuida total, ¿no? La autoestima por el suelo, te decía. Entonces, yo creo que si se hace un trabajo integral también con los maridos, las parejas y los jóvenes hoy día que están también, ¿no? Por supuesto que eso cambiaría un montón, cambiaría muchísimo, de verdad, así como en este tiempo que Domos trabajó el tema, que estuvimos como 6 años, porque claro, es con proyectos, ¿me entiendes? Y después ya no se obtuvieron ningún proyecto más. Y resulta que en este tiempo, con todo este trabajo que hacíamos a nivel de promoción, o sea, de prevenir, íbamos a la feria, entregábamos materiales, qué sé yo, era en la comuna de La Florida, además. Y empezaron a llegar mujeres, no, uno porque podría pensar, está también en el imaginario, que solo las mujeres, entre comillas, pobres, viven esta experiencia. Mentira, profesionales también, profesionales en todos los ámbitos, llegaban a atenderse con nosotros. Y había este trabajo de redes, o sea, un trabajo integral que logre posicionar a la mujer y que nos logre como comunidad también hacernos cargo y estar pendientes de estos temas. Y yo no sé hoy día si todavía se está trabajando con hombres, pero también desde ahí. Pero como yo te decía al inicio, este es un tema cultural y este tema cultural debe ser trabajado a nivel de la academia en todos los ámbitos, ¿me entiendes? En todos los ámbitos de la academia. Claro. Y incluso con cursos más o sea, en la escuela, qué sé yo, tiene que haber este trabajo que se haga a nivel global y que no cambie con los gobiernos, porque ahí todo lo que tú habías avanzado en un tema, yo también viví esa experiencia con el tema del maltrato y abuso sexual infantil, ya no se sigue, ¿me entiendes? Cuando había sido muy, muy exitoso. Pero bueno, eso es como, es lo que no solo yo, muchas de nosotras estamos planteando, ¿no? Que sea este trabajo integral y que se hagan cargo. Entonces se produce que te golpea y todo esto, y después está el tema de que se arrepienten y hay todo un círculo ahí que Sí, no va. María Angélica, a mí también me gustaría enfocarme porque las aristas son bastantes y qué pasa también en el caso de, en el fondo, si estamos siendo víctimas de violencia intrafamiliar, también nuestros hijos lo están siendo. Cuando nuestros hijos son pequeños y ven que nuestro padre está violentando a la madre, en el fondo ellos también directamente están siendo afectados, ¿o no? ¿Cómo se trabaja también eso? Exactamente, que están siendo afectados. Y fíjate que eso, en este tema que yo te digo, en el Domos, que trabajé por harto tiempo, mandábamos a terapia a niños y niñas también, y algunos adolescentes. Además, se producían de repente hechos de no sé, el hijo adolescente atacaba al padre, Claro. y hubo un caso en que, entonces eso es, por eso, Claro. yo creo que tiene que ser un trabajo integrado y con prevención y con campañas que trabajen estos temas y eso. O sea, ojo, tú hablas de prevención. Antes de que pueda pasar algo de manera directa, Exacto. trabajar entonces con esto, con un círculo de personas que puedan ayudar tanto a los niños como a la madre, incluso al papá. Porque finalmente, una vez que la persona agrede, o sea, una persona agrede a la otra, igual la otra persona termina de cierta manera agrediendo, entonces esto es un círculo de violencia, ¿no? Claro, pero sí, pero en este caso, ponte tú, en la escuela, por ejemplo, nosotros hacíamos capacitación en estos temas ¿Ya? a los profesores y profesoras, a jueces, qué sé yo, es que de verdad que tiene que ser un trabajo así como para eliminar de nuestro imaginario, no sé si eliminar es la palabra, pero trabajar el tema cultural. Claro, yo Trabajar te el iba a preguntar, tema cultural. como tú dices, es realmente un tema cultural que hay que cambiar radicalmente. Ahora, tú hablabas en un comienzo de la autoestima, y yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales quizás, de que pasemos, ¿cierto?, tantos años negando, ocultando, ¿verdad?, y silenciando y normalizando un problema que tiene que ver con la violencia. ¿Es importante este trabajo de la autoestima en la mujer o en el hombre o en general a cualquier persona que es violentada para que sea capaz de desvincularse
con más facilidad de un problema de violencia? Es que cuando eso ocurre, cuando ellos se dan cuenta de lo que les ocurrió, porque yo, suponte tú, si yo viviese, yo antes, pues, tengo un ejemplo, ¿no? Y que eran los ejemplos que contaban, incluso hay casos de chicas jovencitas, ¿no? Que las mataron además, se produjo el femicidio ahí, Claro. que eran súper empoderadas y que eran así, que eran a otro nivel, y de repente en el pololeo la mamá se empezó a dar cuenta que ella no era la misma, que andaba toda así como en baja, no sé si depresiva es la palabra, pero muy, muy distinta. Y claro, y cuando intenta hablar con ella y todo eso, bueno, se produce después la muerte, la matan, ¿no? Y en el caso de, bueno, y en el caso de las mujeres también, o sea, empiezan a decir, imagínate que todos los días te estén diciendo, tú no vales nada, eres una porquería, Claro, no por eso sabes te hacer digo, nada, es la autoestima, que uno empieza a Sí, darse pues. cuenta que no vale nada efectivamente. Entonces, ¿cómo hacer todo ese trabajo psicológico para que cambie directamente esta realidad y pueda empezar de a poco a levantarse, a empoderarse y a separarse? Hoy día, claramente en pandemia, se hace mucho más complicado el tema de repente de abandonar, de desvincularse. Entonces, ¿cómo se puede vivir todo este trabajo para que las personas que están siendo violentadas puedan separarse y puedan desvincularse? Yo creo que aquí es súper importante el tema de la terapia, pero es súper importante que a nivel, te decía recién, ¿no? Hace poquito te decía a nivel de la universidad que realmente se sepa cómo atender a estas personas, cómo Claro. atender a las mujeres y cómo atender a hombres también, cómo atender cuando se producen estos temas de violencia, cómo, saber cómo llegar a ellos, cómo atenderlos, suponte tú, porque ya no es igual si yo tengo una depresión, suponte tú, es distinta, va a ser distinta la terapia, a no ser que esa depresión sea producto también de la violencia, pero eso tú lo vas trabajando en las primeras sesiones. Nosotros en las primeras sesiones las escuchábamos. Primero, una escucha activa, abierta, en que no la estés criticando además, ¿no? Claro. Porque eso es lo que ocurre a veces a nivel de amistad, pero es que tú, ¿para qué sigues con esa persona? Si te hace Sí. tanto mal o no sé qué. O le dices, o eres una, no sé. ¿Cuáles Eres son, todo- ¿Cuáles son aquellos signos que nos hacen darnos cuenta que sí estamos nosotros mismos frente a la violencia y no nos damos cuenta, o la persona que está al lado probablemente está siendo víctima? Signos que podemos clarificar o ver quizás en el diario vivir. Yo creo que, ay, qué terrible ¿cómo se llama? El video que tiene. Pero mira, uno de los signos, de lo que empieza a aparecer, es que la familia más inmediata empieza, y las amigas empiezan a darse cuenta, porque empieza a Aislarse. empiezan a sacarla de esos, a aislarlas del círculo más cercano, y ahí ya son las primeras manifestaciones de que algo está ocurriendo, ¿me entiendes? Porque se instala el terror, porque el miedo primero y después el terror, ¿no? Y los niños y niñas, si hay niños pequeños, incluso en el embarazo, esos niños están siendo, esos bebés, bueno, cuando ya están siendo afectados, ¿me entiendes? Y afectadas. Entonces, por eso te digo que todo este tema tiene que ser tomado realmente con voluntad política. Con voluntad política en términos que ya hay que detener esto, ¿ya? Y porque para que tanto a nivel de familia se viva bien, digamos, y que Claro. todas las mujeres y que todas nosotros podamos tener una calidad de vida distinta. En otro tema también que a veces aparecía en la conversa o en el tratamiento con mujeres, es que yo, no sé, me voy a quedar pobre, yo a veces por cuestiones Claro, es que económicas. claro, y eso es un punto son fundamental retrasos también. sociales. Cuando las mujeres no Sí. llevan años siendo, bueno, dedicándose solamente a las labores del hogar, no tienen esta independencia que deberían de tener para poder dejar, ¿cierto?, a un 100% a esta persona, a este maltratador. Entonces eso es súper importante, buscar herramientas para poder quizás independizarnos, para poder también valorarnos un poco más, etcétera, ¿no? Sí, es que también yo creo que, te decía yo, de forma integral trabajamos todos estos temas en terapia, y una es el desconocimiento, porque la ley igual te protege, digamos. Si tú tienes hijos y tienen ambos una casa y está a nombre de él, la casa va a estar contigo. Y hoy día hay grupos de abogados, Abofem, por ejemplo,
que atiende y trabaja con, o sea, da asesoría y orientación a las mujeres que viven violencia. Quizá hoy día, yo te estoy hablando hace como, ¿cuántos? 15 años atrás, por ahí, que yo atendía a mujeres, bueno, que existía también Domos, ¿no? Y que hacíamos todo este tema de prevención también, y campañas, y capacitaciones, y qué sé yo. En varios lugares de Chile también logramos ir. Entonces yo creo que el tema de lo económico es un... No creo que... No es un mito, pero sí es una realidad, pero Totalmente. esa realidad, bueno, ahí también está, pues si hay una ley que va a protegerla, tiene que protegerla en todos los planos. Claro. Ahora, la importancia también, bueno, en el diario vivir. Muchas veces escuchamos gritos, malos tratos, los mismos vecinos o la familia. Atrevernos a denunciar, ¿verdad? Atrevernos a llamar a carabineros. Es importante eso, que trabajemos en comunidad con este tema, que también seamos capaces en el fondo de denunciar cuando estamos escuchando o siendo testigos. ¿Me escuchas, María Angélica? No, exactamente, y justamente, sí, pero mira, en ese sentido, por eso es bueno trabajar, por eso, no es que sea bueno, yo creo que es súper potente y un desafío trabajar en las comunidades, o sea, también ahí hacer esta campaña para que si yo soy vecina y escucho algo, llamar inmediatamente, ¿me entiendes? O sea, llamar para prevenir esto, y hubo un tiempo en que habían grupos de mujeres que además iban ahí a proteger en alguna medida a estas mujeres, y en ese tiempo no se llamaba FUNAR, pero iban y sabían que en esa casa había estado ocurriendo eso, y de repente eso eran como hacer campañas así como para también detener el tema de la violencia. María Angélica, ¿por qué por lo general hay bastantes mujeres que se emparejan con hombres con actitudes violentas? Ya, pero yo te pregunto, ¿cómo uno sabe que va a tener esa actitud? Es cierto que al inicio es todo amor y rosas, ¿no? Sí, po. Y después uno va, por ejemplo, en el pololeo, empieza el control. Oye, pero ¿quién te está llamando? Oye, ¿me permites ver tu celular? Oye, no sé qué, ¿me entiendes? Entonces ya empieza a haber ahí un control. Y ese control, yo creo que ahí son las primeras síntomas. Signos o síntomas de que algo está ocurriendo, y no es que sea amor y no sé qué, es cierto que es celoso, pero eso pues significa que es amor. Los celos no son amor. O sea, hay un montón de mitos que tú tienes que trabajar también en estos temas, ¿me entiendes? Pero de verdad que yo pienso que si como sociedad no hacemos cambios a este nivel cultural que te vuelvo a insistir yo, o sea, yo creo que va a seguir existiendo lamentablemente los temas de asesinatos contra las mujeres, femicidios, atentados contra niños y niñas, etcétera, etcétera, violaciones, etcétera, ¿no? Todo el tema que hoy día está ocurriendo. Entonces, de verdad que es súper relevante. Se han creado leyes, pero ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ser un trabajo que sea global e integral, en que todos y todas participemos a nivel institucional, de toda la institución, y a nivel de los barrios, a nivel de todo eso. Porque, ¿Por qué las víctimas por lo general tardan tanto tiempo en darse cuenta que son víctimas de violencia? Yo creo que ¿por qué se demoran tanto en darse cuenta las mujeres, dices tú, el tema de violencia? Sí, porque yo creo hay en lo que planteaban antes, suponte tú, es que no, es que yo creo que el amor los va a cambiar, yo voy a tratar de cambiarlo, qué sé yo, y hay toda una historia que se repiten, que uno se va diciendo y que no va a ocurrir, ¿me entiendes? Claro. Entonces llegaban a decir que por qué no atendíamos a su pareja, porque él era bueno, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, hay unos dobles estándar también, porque en el trabajo actúa de una manera y en la casa actúa de otra manera. Pero yo creo que hoy día ha ido cambiando un poco el tema de cómo se va haciendo este trabajo en términos de cómo uno puede ir trabajando también. De repente hay formas de como doble victimización que se llama, ¿no?
Y esta doble victimización, bueno, ahora yo creo que no está ocurriendo, pero antes iban a la policía y la policía los devolvía a la casa, pero yo creo que Claro. se hizo mucho trabajo a nivel de capacitación a la policía, ¿no? Y a la PDI y al sistema judicial. Y hoy día por lo menos estás puesto con mayor énfasis, ¿no? Pero todavía falta esto que te digo yo, de que sea una ley que no cambie con los gobiernos, Claro. porque depende de los gobiernos que mirada le dan. Por ejemplo, se trabaja solo con la mujer, pero en algunos gobiernos, yo no sé si el anterior, que también era de Piñera, se planteaba que trabajaran ambos en terapia. No pueden trabajar juntos en terapia. Si la mujer está ahí abajo y él está por acá encima, ¿cómo va a trabajar en terapia? Sí. ¿Me entiendes? Hay que posicionar a la mujer en el rol que tenía y con toda la experiencia además, ¿me entiendes? O sea, cómo se levanta, cómo vuelve a retomar las riendas de su vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cómo ella se para. Yo decía, cuando está cada una bien parada, ya no va a volver a ocurrir. ¿Y sabes lo que pasaba? Que cuando se ocurre esa situación, la pareja se daba cuenta y ya no era. Yo creo que fue en algunos casos cambiaban, digamos, porque la veía de otra manera, empoderada, con un camino independiente. Sí. Eso es fundamental. Tener herramientas que nos hagan personas particulares, que tengamos nuestros mundos, nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, y también políticas que obviamente vayan a favor de tratar estos temas de manera directa. María Angélica, ha sido un gusto el poder conversar contigo hoy día. Te damos las gracias por haberte conectado para así tratar tan importante tema hoy día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que estos temas, por ejemplo, que ustedes están tomando son muy relevantes, y así tiene que ser, digamos, esta otra mirada como para que empiece ya a haber cambios en esto, a nivel de todo, de la publicidad, de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Así debe es muy ser. relevante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, nos vemos prontamente. Y nosotros, junto a María Angélica, nos vamos a una breve pausa comercial para ya estar de vuelta con lo último que se nos va quedando aquí en el Matinal Siempre Juntos. No se vaya de nuestras pantallas.